Permítame saludar en este momento al periodista y escritor J. Jesús Lemus, el conocedor de un tema que a usted le va a interesar muchísimo, el tema del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Acaba de publicar un libro titulado El eslabón más oscuro de la 4T, donde aborda justamente este asunto. Jesús, muchas gracias por aceptar la invitación para compartir tus opiniones y comentarios con la audiencia de Grupo Fórmula. El fiscal imperial, así se llama tu libro en pocas palabras. Jesús, bienvenido, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias, Pepe, buenas tardes, qué gusto saludarte, gracias por este espacio, gracias por la invitación. Pues sí, comentarte que tengo un nuevo libro, se llama El fiscal imperial, el eslabón más oscuro de la 4T, y pues bueno, ya parece que está causando por ahí un gran revuelo entre la gente. Claro, es una biografía. Un gran revuelo, porque tan es así que hoy tu libro fue citado en la conferencia mañanera y el presidente de la República respondió, independientemente de lo que tú escribes en el libro, respondió que ante la serie de señalamientos que pesan en contra del fiscal por su comportamiento atípico o fuera de la legalidad, como se le planteó y como lo planteas tú en el libro, él dijo, de ninguna manera he solicitado, en este caso al Senado de la República, la remoción de Alejandro Gertz Manero, porque no ha cometido delitos graves. Dijo que cualquiera puede presentar una denuncia, pero tiene que probarse que no es denunciar por denunciar. Te pongo como lo dijo el presidente y lo comentamos, sí, si gustas enseguida. En el caso de la Fiscalía, para la remoción del fiscal, lo puede solicitar el presidente si considera que el fiscal ha cometido delitos graves. Hasta lo que yo tengo conocimiento, y no soy cómplice de nadie, no establezco relaciones de complicidad con nadie, el fiscal no ha cometido delitos graves y por eso yo no he solicitado la remoción del fiscal. Así de claro. Jesús, ve lo que provoca. Tu libro ya fue enunciado en Palacio y el presidente ya te contestó un raquetazo respecto a lo que tú planteas, donde retratas al abogado, al doctor Alejandro Gertz Manero, que ha hecho, dices en el libro, en 40 años de trabajo público, ¿qué ha hecho? ¿Y cuáles son las circunstancias que envuelven a este hombre, el más poderoso de la justicia mexicana, pero también metido en una enorme polémica, vinculado al caso de Emilio Lozoya, la grabación del papá de Emilio Lozoya, tratando de negociar un acuerdo, un amparo, el ataque de Gertz Manero contra los derechos de Laura Morán y Alejandra Cuevas por la muerte de su hermano, el pleito entre Alejandro Gertz y Julio Scherer, en fin, el rosario de señalamientos es enorme. Jesús, tienes la palabra, por favor. Gracias, Pepe. Pues ahí está el silencio y la decisión desde el presidente. Él sabrá hasta dónde protege al fiscal. Él ha dicho muy claramente en la mañana que a su consideración, que desde su criterio, el fiscal Gertz no ha incurrido en ningún delito, pero la ley en México, Pepe, es muy clara y la ley no se presta a criterios y a consideraciones. La ley establece un delito en el Código Penal Federal que es el mal ejercicio del servicio público y sin duda alguna en ese ha incurrido el fiscal Gertz Manero. No necesitamos que el presidente, aun cuando sea la máxima autoridad del país, tenga que considerar o tenga que verlo desde su criterio. Ahí está la ley. Si el presidente no quiere observar, ese es su problema. Es una situación de una decisión política personal del presidente, pero el trabajo allí está, Pepe. Es un trabajo periodístico hecho sin filias y sin fobias. Yo no quiero que se vaya el fiscal. No se hizo con esa intención el libro. Yo no quiero que se vaya. Yo no quiero que se quede. Yo soy asintomático en ese sentido. Lo único que yo estoy promoviendo en este caso es un trabajo informativo periodístico con el que pretendo únicamente contribuir al debate nacional para que la gente sepa realmente quién es el fiscal Gertz Manero. En pocas palabras, ¿cómo lo retratarías? ¿Cómo lo dibujarías? ¿Qué cuenta le llevas a Alejandro Gertz de esas ilegalidades o irregularidades a las que te refieres en el libro?
Pues bueno, en este caso, en el libro yo planteo por lo menos una veintena de casos en donde el fiscal Gers Manero ha ejercido una muy mala procuración de la justicia, no ha visto por la procuración, ha visto por intereses de unos o de otros, incluso de él mismo, y ha hecho de la procuración de justicia una empresa particular. Eso es lo que yo encuentro, eso es lo que yo llevo, y no nada más es la historia de estos 3 años que lleva como fiscal, mi querido Pepe, también hay una historia detrás de los 40 años de ejercicio público que lleva Gers Manero, columpiándose de un cargo público de la administración del presidente Luis Echeverría Álvarez hasta la actual, pasando de administraciones priistas, panistas, perredistas, incluso siendo diputado del Movimiento Ciudadano y hoy representante de la Cuarta Transformación. Ahí le hago un compendio de cuál ha sido el ejercicio para que la gente lo pueda entender de cuerpo completo. ¿Te refieres a Gers Manero como un personaje silencioso, oscuro, discreto, casi inexistente, y lo acabas de mencionar, un experimentado trapecista político? Definitivamente un trapecista político que en los 40 años de ejercicio público ha sido su principal característica, ha sido la inexistencia, prácticamente no se asoma, pero ejerce, detenta el poder como muy pocos servidores públicos en México, lo detenta y no deja que nadie se lo dispute, y cuando se lo disputa vamos a encontrar casos como pleitos como el de Julio Scherer Ibarra, que lo terminó desbarrancando prácticamente de la esfera presidencial, como el caso de Santiago Nieto, el titular de el ex titular de la UIF, que también por andarle hurgando y andar compitiendo en el poder con Gers Manero, pues termina siendo prácticamente despedido del equipo del presidente. Así, esa es la historia de Gers, así lo vamos a encontrar a lo largo de este trayecto que hago en este libro de 331 páginas, en el que la gente se puede dar una idea más clara sobre qué personaje estamos hablando, Pepe. El personaje hasta ahora más cuestionado de la Cuarta Transformación, ¿estarás de acuerdo? Sin duda alguna, y no nada más el más cuestionado, es el de mayor riesgo, el que puede hacer que descarrile la Cuarta Transformación del presidente López Obrador, porque recordemos que López Obrador planteó en dos grandes ejes su gobierno, en el combate a la corrupción y en el combate a la impunidad. En la impunidad, que tiene que ver con la procuración de justicia, por supuesto que queda de ver mucho el fiscal Gers Manero, y podría ser que esa sea la gran deuda que deje el presidente López Obrador y que no termine por hacer cuajar la Cuarta Transformación. ¿Qué amarra al presidente de la República a no proponerle al Senado la remoción del fiscal ante las evidencias no solamente periodísticas, sino también en materia de violación y atropello de derechos humanos? Y estoy recordando lo que ha cometido Gers Manero en contra, por ejemplo, de Alejandra Cuevas, de su madre, y también, por ejemplo, de Rosario Robles, por citar casos connotados, conocidos, veto a saber cuántos más. Sí, hay muchísimos casos, te digo, aquí yo hago una exploración profunda de los casos más importantes donde Gers Manero ha utilizado ¿Cuáles casos mencionas, Jesús? Tengo el caso, por ejemplo, de persecución de la titular del Sindicato de Trabajadores de Notimex. Tengo el caso de este dueño del Fútbol Veracruz, del señor Curi. Tengo el caso también de persecución de los Alemán Magnani. Hay diversos casos, mi querido Pepe, en los que se observa claramente cómo el presidente López Obrador no ha querido ir de fondo, obligando a la Procuración de Justicia al señor fiscal. Son muchos las cuentas de este señor, pero ¿qué es lo que amarra? Como tú me preguntas, ¿qué es lo que amarra a Gers con el presidente López Obrador? Una añeja amistad que nace por allá desde 1977, cuando ambos eran funcionarios del gobierno de Luis Echeverría, y eran parte del equipo de Porfirio Muñoz Ledo. Eso es lo que los amarra, lo que los une y los mantiene. Hay una gran amistad entre ellos dos. Después es una amistad que se fortalece cuando Gers Manero financia el Movimiento Democrático Nacional del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que luego vemos cómo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas invita a Gers Manero a ser secretario de Seguridad Pública en el gobierno de la Ciudad de México, y vamos a ver un Gers Manero financiando movimientos de la izquierda, apoyando el movimiento del presidente López Obrador en sus 3 campañas presidenciales, y eso es lo que los va a amarrar a final de cuentas. No hay un caso como de complicidad más allá, hay que decirlo también de manera muy honesta a la audiencia, no hay un caso de complicidad o de truculencias debajo de la mesa. Lo que hay es una gran amistad que el presidente López Obrador veo que se empeña en seguir protegiendo.
Bueno, ¿qué pasó en el caso Scherer? Un funcionario, era el asesor, consejero de la presidencia de la República, calificado por el propio presidente López Obrador como hermano. ¿Qué pasó con Julio Scherer, que pues será muy hermano, pero ya no tiene chamba y ya no es un hombre influyente como lo fue hasta hace algunos meses, y permanece Gers Manero ahí parado? ¿Qué pasó ahí atrás que venció al hermano, dicho en un sentido figurado? Claro, ahí lo que sucede es que el gran problema, el error, el pecado que cometió Julio Scherer Ibarra fue el posicionarse, el buscar colocarse como el verdadero hombre de la Procuración de Justicia en el país. En un momento determinado, Gers Manero sintió que le pisaba los talones Julio Scherer, lo sintió, lo vio como un posible sucesor inmediato, ni siquiera a esperar a que transcurra el periodo de la Fiscalía, sino que lo vio como un sucesor muy temprano, muy inmediato para ocupar el cargo que estaba desempeñando Gers Manero, y fue por eso que Gers Manero tuvo que maniobrar con la secretaria de Gobernación, con Olga Sánchez Cordero, para poder terminar desbarrancando a Julio Scherer, pues a través de beneficiándose de ese hilo conductor que es de los pocos que le hablan muy cercano y muy cerquita al presidente López Obrador. Pues se ve que son hermanos, tanto Gers como Scherer. Sin embargo, pues hay uno más hermano que el otro, ¿no? Sin duda alguna, es uno más hermano que el otro, y ahí viene la amistad de Gers Manero desde mucho más tiempo, primero en beneficios y en derechos, por supuesto, y eso es lo que hace que Gers Manero esté más hermanado con el presidente, y no va a haber poder humano que alguien pueda disputarle la situación de privilegio que tiene Gers frente al presidente López Obrador. Pues habrá que leer con mucho interés tu libro, El Fiscal Imperial, el eslabón más oscuro de la Cuarta Transformación, en referencia justamente al doctor Alejandro Gers Manero, en el ojo del huracán y de la polémica. J. Jesús Lemus, te agradezco muchísimo el haber aceptado la invitación. Gracias, Pepe, gracias. Y pues ahí está el documento que te digo, es un documento, este libro es un documento sin filias y sin fobias, es periodismo puro, pero habrá mucha gente a la que no le gustará, habrá quien sí se quiere informar. Te agradezco mucho, mi querido Pepe, te mando un fuerte abrazo. Igualmente para ti, fuerte abrazo. Gracias, Jesús. Bye. Que te vaya muy bien. J. Jesús Lemus, periodista, escritor. Pues más que el libro, yo creo que es un expediente. Así que habrá que bucear ese expediente buscando entender los porqués de las cosas que de pronto ocurren. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.